En la clase de hoy veremos coagulación. ¿Qué es la hemostasia? El conjunto de mecanismos que tienden a mantener la fluidez de la sangre dentro del aparato circulatorio. Y en circunstancias en las que haya una lesión de un vaso sanguíneo, detener esa hemorragia, formar el coágulo, reparar el daño y posteriormente reabsorberlo el coágulo. De todo esto resulta lo que se conoce como balance hemostático, que es un equilibrio entre los mecanismos de coagulación y los mecanismos fibrinolíticos que controlan, limitan la coagulación, por cuanto si los mecanismos de coagulación fueran excesivos, predominaran, la sangre perdería fluidez y tendríamos problemas graves de circulación a nivel tisular, a nivel de órganos periféricos. Ahí cobra relevancia el endotelio. El endotelio es ese terciopelo finito, suave, delicado, de células que tapiza el interior de los vasos sanguíneos. La indemnidad del endotelio es fundamental para que no haya activación de los mecanismos de coagulación. Y el endotelio tiene diferentes mecanismos para intentar evitar la activación plaquetaria que desencadene posteriormente en coagulación. Por ejemplo, sintetizando prostaglandina I2, conocida como prostaciclina, óxido nítrico, que es un vasodilatador, contrarregulando la coagulación mediante la síntesis de una glicoproteína de membrana de las células endoteliales, conocida como trombomodulina. La trombomodulina forma un complejo con la trombina circulante y la transforma en trombina no funcional, entonces se opone a los mecanismos de coagulación, e indirectamente también activa el sistema fibrinolítico, que es el sistema que contrarregula la coagulación mediante la producción de una serin-proteasa, que es el factor tisular de activación del plasminógeno. Ustedes saben que el plasminógeno se transforma en plasmina y la plasmina es una proteína que se encarga de limitar el proceso de coagulación final. Entonces aquí vemos un gráfico donde están incorporados todos los conceptos de hemostasia. Ustedes tienen factores tisulares, vasculares, que son los que ante un daño hacen que las plaquetas se activen y formen el trombo plaquetario, es lo que se conoce como hemostasia primaria. Posteriormente a esto se produce una activación en cascada de los factores de la coagulación, sea un factor humoral o un factor plasmático, que deriva en la formación del coágulo, propiamente dicho, que es lo que se conoce como hemostasia secundaria. Formación del trombo plaquetario, hemostasia primaria, seguido por la hemostasia secundaria que conduce a la formación del coágulo, propiamente dicho. Y un mecanismo humoral que tiende a limitar esto. De esto, del equilibrio entre hemostasia primaria y secundaria y mecanismos fibrinolíticos, del equilibrio de eso, es lo que resulta el balance hemostático y permite que la sangre sea un tejido fluido que pueda discurrir por los vasos sanguíneos. Entonces tenemos en una primera etapa la hemostasia primaria ante una lesión de un vaso sanguíneo, hemostasia primaria, formación del tapón plaquetario, hemostasia secundaria, formación del tapón hemostático, el coágulo, que es el mecanismo de coagulación propiamente dicho, determinado por los factores de la coagulación existentes en el plasma sanguíneo. Vamos a la primera etapa, que es la hemostasia primaria, donde son determinantes las plaquetas. Ustedes ven ahí un vaso sanguíneo, la pared de un vaso sanguíneo que tiene lo que les decía, el endotelio, que
que ante una lesión induce a las plaquetas que pasen por ahí a que comiencen a adherirse. Esas plaquetas se activan al adherirse mediante el factor de von Willebrand al subendotelio, se activan, liberan calcio, ADP, serotonina, tromboxanos, etc. Y eso genera que otras plaquetas se acerquen al lugar y comiencen a unirse entre ellas y se produce la agregación de las mismas y la formación de el tapón plaquetario o hemostasia primaria. Posteriormente viene la adhesión ahí de factores de la coagulación y el desencadenamiento de la cascada de la coagulación que deriva en el coágulo y la consolidación de lo que las plaquetas habían hecho en una primera instancia. Ahora, ¿por qué las plaquetas se activan y comienzan a agregarse? Las plaquetas que llegan al sitio de lesión endotelial se adhieren al subendotelio, ahora vamos a ver cómo, y comienzan a, luego de activarse, a degranularse, a liberar ADP, a liberar tromboxano, a liberar serotonina, etc. Y esas sustancias, calcio, esas sustancias actúan sobre otras plaquetas, sobre receptores de otras plaquetas, idénticos a esto, que comienzan a activarse y comienzan a agregarse. Y se agregan mediante la unión por la presencia de fibrinógeno de receptores, que es esta glucoproteína 2B3A. Entonces, plaqueta activada, comienzan a agregarse unas a otras mediante el fibrinógeno que las enlaza mediante los receptores 2B3A. La primera etapa, endotelio, lesión endotelial, exposición de subendotelio, adhesión de factor de von Willebrand y plaquetas que reconocen ese factor de von Willebrand se adhieren, se degranulan y activan otras plaquetas que se irán agregando mediante la unión que ustedes ven ahí, receptor, glucoproteína 2B3A, fibrinógeno y la otra plaqueta mediante el mismo receptor. Entonces aquí ven la secuencia: lesión endotelial, exposición subendotelial, factor de von Willebrand, la plaqueta se adhiere. Esa plaqueta libera el contenido de gránulos y activa otras plaquetas. Esas plaquetas comienzan a expresar el receptor 2B3A y mediante el fibrinógeno comienzan a unirse otras plaquetas activadas también. Y esto es lo que se conoce como agregación plaquetaria, que es lo que va a consolidar el trombo plaquetario. Aquí está en detalle: adhesión de la plaqueta al subendotelio lesionado mediante el factor de von Willebrand, glucoproteína 1B, se adhiere, la plaqueta se activa, empieza a cambiar su conformación, se degranula, los contenidos que libera la plaqueta, tromboxano, ADP, serotonina, activan otras plaquetas, esas plaquetas expresan sus receptores 2B3A y mediante la presencia de fibrinógeno comienzan a agregarse. Ustedes después van a ver la importancia de estos receptores, el P2 y 12 y el P2 y 1, porque son sitios activos de medicamentos que nosotros podemos usar para inactivar las plaquetas. En enfermedades vasculares donde nosotros queremos que las plaquetas tengan menos actividad, se adhieran menos al endotelio, se agreguen menos, tengan reducido su capacidad de agregación, utilizamos medicamentos para disminuir esos mecanismos de activación y
agregación plaquetaria. Entonces ustedes en farmacología van a ver, por ejemplo, esta es una plaqueta. Nosotros queremos que las plaquetas se agreguen menos, porque el paciente es un paciente con problemas vasculares, o es un paciente diabético, un paciente con enfermedad cardíaca coronaria, o es un paciente de más de 55, 60 años. Entonces usamos determinados medicamentos para disminuir la capacidad de agregación plaquetaria. Utilizamos aspirina, por ejemplo, ácido acetil salicílico, que actúa, que es un inhibidor de la COX, de la ciclooxigenasa, porque ustedes saben que de fosfolípidos de membrana de esa plaqueta se va a formar el tromboxano. Y cuando nosotros veíamos que una plaqueta que se activaba liberaba tromboxano A2 para llamar a otras plaquetas que se agreguen, si nosotros utilizamos aspirina, disminuimos la síntesis de tromboxano A2, disminuimos la capacidad de agregación plaquetaria. Después tenemos otra familia de medicamentos un poco más modernos, como el clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel, que lo que van a hacer, aquí ustedes verían, van a bloquear en forma reversible o irreversible receptores donde esos medicamentos actúan, van a bloquear receptores, entonces esa plaqueta va a tener menos expresión de receptor 2B3A. Si ustedes ven aquí, el receptor 2B3A, la glucoproteína 2B3A, es la que permite que mediante la interposición de fibrinógeno se agreguen dos plaquetas. Entonces ustedes le dan un medicamento al paciente que tienda a disminuir la expresión de receptores 2B3A, esa plaqueta va a tener menos capacidad de agregación. Existe una familia relativamente nueva de medicamentos, que son el tirofimán y el apsizimab, que son un poco más caros incluso que estos otros, la aspirina, que es la más primitiva, clopidogrel, que es una droga de uso hoy en día bastante común, que iría a bloquear estos receptores e impediría la interposición del fibrinógeno. Entonces obviamente afectaría e inhibiría, impediría la agregación plaquetaria. Entonces ustedes ahí, viendo esta plaqueta, pueden ver los tres sitios de acción de los medicamentos que más comúnmente usamos como antiagregantes plaquetarios. La aspirina, a este nivel, inhibiendo la COX, disminuyendo la formación de tromboxano A2, el clopidogrel y sus derivados, que disminuirían la síntesis y la expresión del receptor glicoproteína 2B3A, y una nueva familia de drogas que son el tirofimán, el apsizimab y algunos otros que hay, que bloquearían estos receptores e impedirían la interposición, la unión, la agregación de dos plaquetas mediante la interposición de fibrinógeno. Ahora, yendo a la segunda instancia, que sería la coagulación propiamente dicha, lo que veíamos antes era agregación plaquetaria, adhesión plaquetaria, activación plaquetaria, agregación plaquetaria, formación del trombo plaquetario. Ahora vamos a lo que sería una instancia posterior a eso, que sería la coagulación. Nosotros tenemos dos vías por las cuales se activa la coagulación. La vía intrínseca de coagulación, que sería la que sucedería posterior a la de la activación y agregación plaquetaria, por exposición de tejido subendotelial, se activaría la vía intrínseca, y ante una lesión más grosera, de mayor magnitud, tejidos lesionados permitirían que ingresen fosfolípidos, etcétera, de esos tejidos lesionados al vaso sanguíneo y activen la coagulación por la vía extrínseca. Tanto la vía intrínseca como la extrínseca confluyen en lo que se llama la vía final común de la coagulación, que tiene como propósito
activar y transformar la protrombina en trombina. La trombina generaría la conversión de fibrinógeno en fibrina, y esta red de fibrina sería el coágulo propiamente dicho. Entonces ustedes ven aquí que el factor 10 de la coagulación, al activarse por la vía intrínseca o por la vía extrínseca, sería el nexo que produciría por la vía común la activación de protrombina en trombina y la transformación de fibrinógeno en la red de fibrina o el coágulo propiamente dicho. ¿Qué son los factores de la coagulación? Hemos dicho que son proteínas, son proenzimas plasmáticas, circulan en forma inactiva, que al activarse empiezan a desempeñarse como proteasas, que actuando sobre un sustrato, sobre otro factor, van permitiendo la activación consecutiva y la evolución de la cascada de la coagulación. Nosotros tenemos un grupo de factores de la coagulación que se sintetizan en hígado, son conocidos como factores K dependientes, el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Son factores K dependientes porque dependen de la presencia de vitamina K para el final de su síntesis en el hígado. Ante la no existencia de vitamina K, esos factores salen a la circulación, pero les falta residuos glutámicos que hacen que se comporten como no funcionales. Entonces, ante la falta de vitamina K en una persona, esa persona no sintetizaría factores K dependientes funcionales, entonces tendría afectada su coagulación. Nosotros disponemos de medicamentos que le decimos dicumarínicos, son la familia de medicamentos dicumarínicos. El más conocido es el acenocumarol. Nosotros se los podemos dar a los pacientes en los que queremos prolongar sus tiempos de coagulación, queremos que su sangre no coagule con tanta facilidad, entonces le damos un medicamento que tiene un efecto antivitamina K, actúa competitivamente en el hígado con la vitamina K, entonces disminuye la síntesis de factores 2, 7, 9 y 10 funcionales, entonces me prolonga el tiempo de coagulación, hace que la sangre coagule con menos facilidad. Esta es la nomenclatura de los factores de la coagulación. Estas son desplegadas las dos cascadas de coagulación, la intrínseca, vía extrínseca. Nosotros decíamos que ante una lesión del endotelio se exponía el subendotelio, había expresión de colágeno, proteínas, etcétera, que hacían que se activara la vía intrínseca de la coagulación. Ustedes ven aquí la presencia de calcio a tener en cuenta porque es muy importante como cofactor de la coagulación, que haya adecuadas concentraciones de calcio en el medio interno, en el intravascular. Y ustedes ven ahí cómo se activa por exposición de fibra del subendotelio, se activa la vía intrínseca de la coagulación, se activa el factor 10 activado, miren la presencia de calcio, fosfolípidos, y protrombina en trombina activada, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, la fibrina se estabiliza, consolida el coágulo. Por la vía extrínseca, una lesión tisular y vascular más severa, más grave, el ingreso de pequeñas cantidades de tromboplastina tisular, activación de vía extrínseca de la coagulación, activación de la vía final común, protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina, coágulo. Yo aquí les he agregado información que es la siguiente.
Yo les había hablado en la diapositiva anterior de la existencia de una familia de medicamentos, los dicumarínicos, el acenocumarol, la warfarina, que tienen acción a nivel de los factores K-dependientes, de los factores sintetizados, factores de la coagulación sintetizados en el hígado, a los cuales nosotros podemos afectar, podemos disminuir su síntesis de factores funcionales, dándole esa familia de medicamentos dicumarínicos, acenocumarol, warfarina, y comprometiendo la vía extrínseca de coagulación, por lo cual esa persona tendría prolongada su coagulación, coagularía menos. ¿Con qué prueba de laboratorio nosotros podríamos evaluar eso? Es con el tiempo de protrombina o tasa de protrombina. Si nosotros medimos tiempo de protrombina, tasa de protrombina, estamos evaluando vía extrínseca de la coagulación, que es lo que nosotros podemos prolongar ex profeso, a propósito, con un fin terapéutico, con un fin de tratamiento, dándole al paciente acenocumarol o warfarina, que son drogas de la familia de los dicumarínicos. Ahora, si nosotros utilizamos drogas de la familia de la heparina, que la podemos usar endovenosa o la podemos usar subcutánea, estamos prolongando los tiempos por la afección de la vía intrínseca de la coagulación. Y nosotros podemos medir esa acción, ese tratamiento, la eficacia de ese tratamiento por el KPTT, viendo cómo, sabiendo que los seres humanos, las personas tienen un KPTT determinado de determinado valor, le hacemos tratamiento con heparina, que entre otros mecanismos actúa por una acción antitrombina 3, y una vez que iniciamos tratamiento, medimos KPTT y vemos cómo ese KPTT se prolonga. Entonces nos damos cuenta de que nuestro tratamiento está siendo eficaz. Entonces yo les había hablado también de que existe un sistema que contrabalancea la coagulación, así como nosotros por la vía extrínseca o por la vía intrínseca de la coagulación tenemos, como nuestro organismo tiene como objetivo formar el coágulo de fibrina, tenemos un sistema que le pone límite a la coagulación, con el objetivo de que la sangre mantenga fluidez y pueda correr por los vasos sanguíneos. Es el sistema fibrinolítico. Entonces, al activarse la vía de la coagulación, también el factor 12 activado nos activa plasminógeno para que se transforme en plasmina y nos vaya poniendo límite, vaya actuando como tijerita y cortando y poniendo límite a la malla de fibrina, al coágulo que se va formando en el intravascular. Y de esa forma se mantenga el balance hemostático. Sistema fibrinolítico es el sistema antagónico al sistema de la coagulación, que tiene como objetivo que no se tape todo, groseramente hablando, que no se coagule todo, o sea, que el mecanismo de coagulación sirva para subsanar una lesión, formar el coágulo, reparar, pero que no sea tan excesivo y descontrolado como para generar una coagulación intravascular que nos afecte todo el sistema. Entonces el factor 12 activado hace que calicreína active el plasminógeno en la plasmina sea la tijerita que va poniendo límite a la fibrina. Y ustedes ven ahí que del límite que la plasmina le va poniendo a la formación del coágulo de fibrina, se encuentran circulando en sangre lo que se conocen como PDF, o productos de degradación del fibrinógeno en la fibrina. Cuando un paciente está teniendo situaciones descontroladas de coagulación, paralelamente actúa el sistema fibrinolítico para ponerle límite a ese sistema de coagulación. Y nosotros podemos medir lo que se llaman productos de degradación de fibrinógeno, de fibrina, que se llaman PDF, y podemos tener por esa medición de los PDF una noción
de la magnitud que están teniendo los fenómenos de coagulación de esa persona en el intravascular. Y ustedes ven aquí lo que les decía inicialmente, que existe el activador tisular del plasminógeno, que es producido por el endotelio, pero que también se lo obtiene por síntesis actualmente en el laboratorio, y tenemos la uroquinasa y tenemos la streptoquinasa, que se obtienen en forma artificial para utilizar en determinadas circunstancias, como infarto agudo de miocardio o como accidente cerebrovascular isquémico, cuando se tapó un vasito sanguíneo en el cerebro por formación de un trombo. Utilizamos en forma artificial esta medicación de la cual disponemos para activar el sistema fibrinolítico y mediante la acción del sistema fibrinolítico lograr la desobstrucción de un vaso sanguíneo cerebral o de la arteria coronaria. Entonces el sistema fibrinolítico tiene activadores en forma extrínseca. Nosotros podemos disponer en forma artificial de la droga uroquinasa, streptoquinasa, activador tisular del plasminógeno, y a su vez esto es una proteína que normalmente nuestro endotelio fabrica, y la vía intrínseca interna que tenemos por el factor 12 activado, el factor 11, la calicreína, y hay inhibidores del sistema fibrinolítico que el organismo produce para que el sistema fibrinolítico tampoco se descontrole, como son el PAI-1 y la antiplasmina, PAI-1, antiplasmina, que son atenuadores, inhibidores del sistema fibrinolítico. Entonces ustedes ven que el sistema, con el objetivo de mantener un balance hemostático, que haya un mecanismo de coagulación que evite el sangrado, pero también que haya un mecanismo que le pone límite a la coagulación, el sistema fibrinolítico, que evite el exceso de coagulación para mantener la sangre fluida y circulando como corresponde, es un sistema que se autorregula. Se activa la coagulación, se activa el sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico tiene mecanismos de activación endógenos, pero también mecanismos que lo atenúan. Y nosotros disponemos de drogas, tanto en la etapa de formación del trombo plaquetario, que hemos visto aspirina, clopidogrel o drogas de su familia, y las drogas que bloquean los receptores también de 2B, 3A para evitar la agregación plaquetaria, son considerados dentro de lo que se conoce como antiagregantes plaquetarios, no anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Y después las drogas que actúan a nivel de la cascada de la coagulación. Nosotros tenemos las drogas de la familia de los dicumarínicos, acenocumarol, warfarina, que actúan a nivel de los factores K dependientes, que se sintetizan en el hígado, y podemos controlar su efecto midiendo la tasa o tiempo de protrombina, que obviamente cuando le estemos dando medicación se va a prolongar el tiempo de protrombina, va a disminuir la tasa de protrombina. O bien usar drogas que actúen sobre la vía intrínseca, como la heparina o las drogas de la familia de la heparina, tratamientos que vamos a nosotros controlar mediante la realización del KPTT, que obviamente cuando estemos tratando el paciente con drogas de la familia de la heparina, vamos a medir KPTT y vamos a observar que ese tiempo se prolonga, porque le estamos dando un medicamento que atenúa la coagulación. Y en circunstancias en las que nosotros tengamos problemas como ACV isquémico, como infarto agudo de miocardio, donde se ha formado un trombo, y querramos activar la cascada del sistema fibrinolítico, utilizaremos factor tisular activador del plasminógeno, uroquinasa, streptoquinasa,
obviamente teniendo un paciente muy controlado, un paciente que va a estar internado en una unidad de terapia intensiva y va a tener cuidados acordes para esa situación, que es una situación de gravedad. Entonces ustedes verán que existen pruebas básicas de coagulación. Nosotros podemos hacer un tiempo de coagulación general. Si estamos usando heparina, estamos usando dicumarínicos, ese tiempo de coagulación se prolongará, obviamente. Nosotros sacaremos sangre al paciente que está en tratamiento y veremos que en lugar de producirse la coagulación en X tiempo, esa coagulación se producirá en mayor tiempo. Después nosotros podemos, dependiendo de la droga que estemos usando, podremos evaluar la vía intrínseca o la vía extrínseca de coagulación. Si nosotros queremos evaluar la vía intrínseca de coagulación, utilizaremos el KPTT. Si nosotros queremos evaluar la vía extrínseca de coagulación, utilizaremos tiempo de protrombina o tasa de protrombina. Entonces ustedes ven ahí, vía extrínseca de la coagulación, se activa al exponerse el factor tisular o tromboplastina tisular. Termina obviamente la coagulación, aunque se active por la vía extrínseca, convergiendo en la vía final común. La activación de protrombina en trombina, fibrinógeno fibrina. Tiene menos pasos enzimáticos, la vía extrínseca. Entonces ustedes van a ver que si nosotros a una persona normal le sacamos sangre, le medimos el tiempo de protrombina o tasa de protrombina, el tiempo de protrombina será de 8 a 12, de 8 a 15 segundos. Ahora, si nosotros sacamos sangre a esa persona y queremos evaluar la vía intrínseca mediante el KPTT, veremos que el KPTT normal es de alrededor de 30 segundos. Entonces, si nosotros queremos evaluar un paciente que está siendo tratado con dicumarínicos, pediremos un tiempo de protrombina y veremos que el tiempo de protrombina, en lugar de estar en 12, 15 segundos, está en 20 segundos, 22 segundos. Y si nosotros queremos evaluar un paciente que está siendo tratado con heparina, estaremos usando para esa evaluación, pediremos un KPTT y estaremos evaluando cómo funciona la vía intrínseca. Y en lugar de tener esa persona 30 segundos de KPTT, veremos que tiene 55, 60, 70 segundos de KPTT porque lo estamos tratando con heparina.